los sonidos del infierno, sonidos que pudieron aparentemente ser grabados por allá de la década de los 70s. Imagínese usted encontrar esta escena dantesca que ya se hizo famosa en fotografías de forense, en fotografías policiales, donde justamente se aprecia el cuerpo mutilado, cortado a la mitad. Cuando las luces se apagan, la razón se queda dormida y los sentidos despiertan. Bienvenidos a Crónicas de la Noche. Relatos, historia, leyenda. ¿Y tú? ¿A qué le tienes miedo? Bienvenidos a Crónicas de la Noche. Mi nombre es Joe Martínez. A través de los micrófonos de 88.9 FM, la frecuencia correcta, y para todo el mundo a través de www.eldiariodecoahuila.com.mx, transmitiendo en directo desde la cabina en Saltillo, Coahuila, para todo nuestro estado y los rincones más ocultos de México que nos acompañan en esta hora clave. Además de nuestras redes sociales, búsquenos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y TikTok como La Primera 889 y Crónicas de la Noche, transmitiendo simultáneamente vía streaming a partir de este momento. Déjenos su comentario, duda o sugerencia en las diversas cajas de diálogo. Hoy nos adentraremos en los abismos de la historia que la lógica humana no ha podido descifrar. Abriremos el expediente de los casos sin resolver más inquietantes del mundo. Viajaremos al implacable hielo ártico para preguntarnos ¿qué fue de Roald Amundsen? Desentrañaremos los secretos indescifrables del manuscrito Voynich. Buscaremos el propósito colosal de las líneas de Nazca. Analizaremos el misterio de la colonia perdida de Roanoke y tocaremos el perturbador enigma de la Dalia Negra. Misterios históricos que desafían el tiempo y la razón. Nuestra línea en la cabina de La Primera 889-844-439-1154 y la línea de WhatsApp en cabina está lista en el 844-101-6375. Y bien, vamos a iniciar con este tema sobre estos enigmas, estos misterios que aún no tienen respuesta, estos casos sin resolver, los más inquietantes del mundo. Y es que desde tiempos antiguos los misterios no resueltos han capturado nuestra atención. Tienen una cualidad que los hace imposibles de ignorar. Nos recuerdan que la verdad no siempre sale a la luz y que no todo tiene una explicación. En criminalística, estos casos son más que historias fascinantes. Son oportunidades de aprendizaje. Cada pista mal interpretada, cada sospechoso no investigado,
y cada evidencia olvidada nos enseñan algo. Y mientras el público lo consume como entretenimiento, los expertos lo estudian como lecciones. Hay muchos misterios fascinantes atrapados en el tiempo, para los que ni los científicos ni los historiadores han conseguido encontrar una explicación todavía. Vamos a iniciar con el primer caso sin resolver. Y hace a los científicos la pregunta: ¿qué fue de Roald Amundsen? Nadie dijo que ser explorador fuera un asunto sencillo. Nunca se sabe cuándo te vas a encontrar con las traicioneras arenas movedizas. Tenemos el ejemplo de Amelia Earhart, la piloto que desapareció con su navegante Fred Noonan mientras intentaba circunnavegar el globo en 1937 y que sigue despertando gran interés. Y aún seguimos sin saber qué le ocurrió al explorador británico Percy Fawcett, que desapareció en la selva amazónica en 1925, mientras buscaba la legendaria ciudad perdida de Zeta. Pero la desaparición del legendario explorador noruego Roald Amundsen es algo diferente. En 1925 llevó a cabo su propósito de realizar una expedición aérea al Polo Norte. Junto con Lincoln Ellsworth, Hjalmar Riiser-Larsen, Leif Dietrichson y 2 acompañantes más, salieron de Ny-Alcedon, asentamiento científico en la isla de Spitsbergen, en el archipiélago de Svalbard, en 2 aviones, el N-24 y el N-25, con destino a Alaska. El equipo alcanzó los 87 grados, latitud 44, un lado más de septentrional latitud alcanzada por un avión en ese tiempo. Los aviones aterrizaron a unos 15 kilómetros del Polo Norte y finalmente las tripulaciones se reunieron. El N-24 se averió y el equipo trabajó durante 4 semanas tratando de limpiar el hielo para crear una improvisada pista para el despegue. Con una ración diaria de 400 gramos de alimento, el equipo logró retirar 600 toneladas de hielo. Los 6 hombres abordaron el N-25 y lograrían abandonar el lugar gracias a la maniobra del piloto Riiser-Larsen, que logró despegar con exceso de peso. Su regreso a Spitsbergen fue recibido con regocijo, pues se creía que se habían extraviado para siempre. Esta expedición está narrada por el propio Amundsen en su libro Al Polo Norte en avión. Amundsen había estado a la vanguardia de la exploración polar y fue el primero en navegar por el Paso del Noroeste, y unos años más tarde ganó por varias semanas al inglés Robert Falcon Scott en la conquista del Polo Sur. Pero Amundsen no murió mientras cartografiaba nuevos territorios, sino que desapareció en una misión de rescate cuando intentaba socorrer al piloto e ingeniero aeronáutico italiano Umberto Nobile, cuya aeronave se había estrellado mientras exploraba el Ártico en 1928. Se cree que el avión de Amundsen se estrelló en los alrededores de la isla del Oso, en el archipiélago noruego de Svalbard. Los pescadores encontraron algo extraño en la zona en 1933, pero
el objeto cayó al mar antes de que pudiera ser recuperado. Una búsqueda realizada en 2009 no dio resultado. Su destino final sigue siendo un misterio. Qué impresionante este destino final, que como nos narra la historia, pues sigue siendo un total misterio. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué sucedió con Roald Amundsen? ¿Alguien experimentado que solo por ir a una misión de rescate, pues se perdió en la inmensidad del mar? Muy impresionante. Vamos a enviar un saludo para la gente que ya está en estos momentos reportándose en el WhatsApp de la cabina 844-101-6375. Muy buenas noches, Joe, el mejor de los saludos. Gracias por tan buen programa. Saludos. Saludos, mi estimado celular 0505 que está ahí en esta noche. Gracias por estar con nosotros. Mi estimado Francisco Javier Gutiérrez Ramírez, un saludo. También nos comenta por acá, buenas noches, Joe. Como cada miércoles escuchando tu excelente programa. Aquí vamos de Querétaro hacia Toluca. Saludos, excelente noche. Mil gracias por estar al pendiente, mi estimado. Buen viaje, que todo salga muy bien y con cuidado, por favor. Gracias por comunicarse en esta noche con nosotros. Y también tenemos por otro lado este misterio, este caso sobre el manuscrito Voynich, así se pronuncia. Pero ¿qué secretos guarda este manuscrito Voynich? Este es un libro ilustrado de contenidos desconocidos, escrito por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible. Su nombre proviene del comerciante de libros antiguos Wilfrid M. Voynich, quien lo adquirió en 1912. Actualmente se conserva en la biblioteca Voynich de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale con el código MS408. La datación por carbono 14 ha determinado que el pergamino en el cual está escrito fue fabricado entre 1404 y 1438. El análisis estilístico, tanto de la escritura como de las ilustraciones, ha corroborado su origen en el siglo XV y la procedencia de algún país de Europa Central, posiblemente Alemania o el norte de Italia. Se cree que el emperador Rodolfo II del Sacro Imperio pagó 600 ducados de oro por él, aunque no existe registro de tal operación, y es seguro que el manuscrito pasó a uno de sus consejeros, el médico y farmacéutico Jacobus de Tepeneck, cuya firma es débilmente visible en el primer folio. Desde entonces, estuvo en varias manos hasta acabar en la biblioteca del Colegio Romano. No sabemos cuándo, dónde, ni quién escribió el manuscrito Voynich, pero hay un misterio aún mayor por resolver. Aún no se tiene idea de lo que se dice. El texto, acompañado de tablas astrológicas, ilustraciones de plantas extrañas y mujeres desnudas, posiblemente embarazadas, que salen de tubos y embudos o se sumergen en fluidos verdes, está compuesto por un sistema de escritura que no aparece en ningún otro documento o algún objeto que hayamos descubierto hasta ahora. Algunos, como el difunto criptógrafo del ejército estadounidense William Friedman, creen que el Voynich fue escrito en un lenguaje sintético.
Otros piensan que el manuscrito utiliza una lengua muerta como el proto-romance, precursor del latín vulgar, aunque esa afirmación fue muy controvertida, o también que podría estar escrito en algún tipo de código secreto. Desde que el librero Wilfred Boyntek encontrara el documento en 1912, oculto en un legajo de manuscritos medievales que había comprado a un colegio jesuita, el libro y su complicada historia se han estudiado y analizado obsesivamente. La datación por carbono 14 lo sitúa a principios del siglo XV y se cree que perteneció a un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, un alquimista, un afamado médico bohemio y posiblemente al ocultista y astrólogo de la corte isabelina John Dee. Si alguno de sus anteriores custodios descubrió cómo leerlo, este se lo guardó para sí mismo. De ese legado en literatura que tenemos en el planeta, destaca justamente, aunque no se sabe lo que dice, no se ha encontrado, algo para tomar de ejemplo para poder leerlo. Se cree que posiblemente sea un código, algo que nos prepara para algo, que nos da soluciones para algo. Porque la mayoría habla de plantas. Posiblemente sea un tratado médico para curar todas las enfermedades del mundo. Pero aún no hay quien pueda leerlo, entenderlo. Muy impresionante. Por acá nos envían este WhatsApp, nos dice: buenas noches, excelente transmisión, mil gracias. Trabajando en Didi y escuchándote. Un saludo, mi estimado celular terminación 9886, que está en esta noche ya pues escuchando su programa de horror, suspenso y misterio, Crónicas de la Noche. Un saludo para ti, y si llevas pasajero, pues también de paso un saludo para él. Mil gracias. Vamos a continuar con este tema, pero antes déjeme recordarle que al finalizar su espacio de Crónicas de la Noche, como siempre y como ya es costumbre, tenemos los audios inquietantes. Tenemos ni más ni menos, porque usted lo solicitó, los sonidos del infierno. ¿Cómo se escucha el infierno? ¿Cómo se escuchan esas almas atormentadas? No había un registro, pero ahora ya lo tenemos. Este registro auditivo ya tiene años, pero lo tenemos para usted. Y si usted no lo ha escuchado, no olvide que al finalizar su espacio, estaremos escuchándolo, analizándolo. No se lo pierda. Vamos a continuar con este tema de los casos y misterios sin resolver. Por acá nos llega un WhatsApp, nos comenta: buenas noches, saludos, mil gracias que estás ahí al pendiente. Muchas gracias. Le comentaba acerca de estos casos. Vamos con este tercer caso, que son las líneas de Nazca. ¿Usted sabe qué son o para qué servían? Bueno, estas líneas de Nazca se trata de antiguos geoglifos trazados por la cultura nazca allá en el desierto de Ica, en Perú, que representan figuras geométricas, animales y plantas, y se extienden por más de 500 kilómetros cuadrados. Imagínese usted qué tan grande pueden ser estas líneas de Nazca.
Específicamente, su ubicación se encuentra en las pampas de Jumana, Nazca, Palpa y Zocos, en el departamento de Ica, a unos 450 kilómetros al sur de Lima, cerca del Océano Pacífico. La superficie que ocupan abarca entre 450 y 800 kilómetros cuadrados, con líneas que varían entre 40 y 210 centímetros de ancho. La aridez extrema del desierto ha permitido su conservación durante siglos. Las líneas fueron estudiadas por investigadores que viajaban a pie en la década de 1920, pero no fue hasta que los pilotos comerciales empezaron a sobrevolar la zona en la década de los 30 y fue cuando se reveló todo su alcance y elaborado diseño. Según la UNESCO, las líneas de Nazca son incomparables en su extensión, magnitud, cantidad, tamaño, diversidad y tradición milenaria a cualquier obra similar en el mundo. Se construyeron a lo largo de 1000 años, principalmente retirando las piedras más oscuras para dejar al descubierto la arena de color más claro que había debajo. Pero la pregunta que sigue intrigando a los investigadores es ¿por qué se hicieron los geoglíficos? ¿O para qué? Durante décadas, algunos arqueólogos creyeron que servían de gigantescos calendarios astronómicos, posiblemente vinculados a constelaciones u otros cuerpos celestes. Investigaciones recientes sugieren un propósito más terrenal. Ahora parece que las líneas de Nazca podrían haber estado relacionadas con rituales destinados a pedir lluvia a los dioses. También es posible que marcaran rutas utilizadas por los peregrinos en sus viajes a los templos o que se realizaran rituales en puntos designados a lo largo de las propias líneas. Lo que sí es que las características de estas líneas de Nazca incluyen líneas rectas, abundantes, y le repito, algunas de varios kilómetros de longitud. Hablando un poco de las figuras geométricas que representan, existen también zigzags, espirales, triángulos y trapezoides. De las figuras biomorfas y fitomorfas, existen animales como el colibrí, el mono y algunas plantas. Pero también, ¿qué podría ser su significado? Bueno, hay diversas hipótesis sobre su propósito. Una puede ser que sea un ritual, o sea, algo religioso, y es que como ya habían estudiado los expertos, se cree que fueron dedicadas a los dioses o a la fertilidad de la tierra. También astronómicamente hablando, se encuentran alineadas con eventos celestes o estaciones agrícolas. También existe la hipótesis de que tenga una función práctica, como posibles caminos ceremoniales o pistas de aterrizaje, aunque esta última teoría es más especulativa. Pero es que desde 1994, las líneas de Nazca y los geoglifos de Pampas de Yumana son patrimonio de la humanidad por la UNESCO. La legislación peruana protege la zona, restringiendo el acceso para evitar daños por turistas o transeúntes. Pero es que hay algo de certeza en esto, y es que la verdad completa, aún se desconoce. Y bien, seguimos con usted en esta noche, pero recordándole que tenemos los audios inquietantes casi al finalizar su espacio de Crónicas de la Noche. Esos audios que a veces son difíciles de escuchar. En esta ocasión tenemos para usted los sonidos del infierno.
sonidos que pudieron aparentemente ser grabados por allá de la década de los 70s por un grupo de geólogos que medían las vibraciones terrestres mediante micrófonos, mediante sistemas sofisticados de la época, y al parecer lograron capturar esto que son los sonidos del infierno. No se lo vaya a perder, por favor, casi al finalizar su espacio de Crónicas de la Noche. Continuamos con ustedes, vamos a seguir con este tema, que son justamente los casos sin resolver más inquietantes. Nos comenta Fernando Almaguer de la colonia Landín. Buenas noches, Joe. Qué temazo el de los casos sin resolver. Acá en Landín los vecinos cuentan que hay noches en que se escuchan pasos en los techos de lámina, pero al asomarte no hay absolutamente nada, como si algo invisible caminara por la zona. Dicen que son brujas, mi estimado Fernando Almaguer. Cuidado. Por acá en la zona centro nos comenta Anónimo. Hola, Joe. Trabajo en un edificio viejo del centro de Saltillo y de madrugada siempre se escucha que alguien teclea en una vieja máquina de escribir en una oficina que lleva años cerrada con candado. Muy interesante, mi estimado Anónimo. Por acá nos comentan en Torreón, Coahuila. Un saludo hasta allá. Un saludo para Carlos Musquiz. Joe, sobre el misterio de Roanoke y la colonia perdida, se me hace increíble cómo toda una población entera pudo desvanecerse sin dejar más rastro que una sola palabra tallada en un árbol. ¿Crees que se los tragó otra dimensión? Esa pregunta también nos corresponde para los mayas. Recuerden que también desaparecieron sin ningún rastro, sin dejar nada detrás, solamente un vestigio de humanidad. Más adelante aquí lo vamos a tratar, mi estimado Carlos. Un saludo hasta Torreón, Coahuila. Mónica Delgado desde Colonia Mirasierra. Joe, escuchándote desde Mirasierra. Cambiando a un tema paranormal, dice: mi hermana jura que vio una silueta oscura sentada en la sala de la casa a las 3:30 de la mañana. Cuando encendió la luz, la sombra se desvaneció, atravesando la pared. Relatos impresionantes. Gracias por ellos, gracias por compartirlos aquí en Crónicas de la Noche. Y bien, continuando con estos misterios, vamos con el cuarto. Este cuarto misterio, que es justamente la desaparición de la colonia de Roanoke cuando llegaron los ingleses justamente para colonizar Norteamérica. Y es que esto pues no empezó con un buen pie. Cuando el artista reconvertido en explorador John White y unos 115 colonos llegaron a la isla de Roanoke frente a la costa de la actual Carolina del Norte en 1587, el asentamiento ya tenía mala reputación. Había sido abandonado una vez en 1586 y una guarnición de 15 hombres que fue depositada allí más tarde, encargada de mantener la tierra en nombre de Inglaterra, también desapareció, dejando tras de sí nada más que un solo esqueleto para dar la bienvenida al siguiente grupo de colonos. No había razón para esperar a que la colonia de White le fuera a ir mejor. Y es que los colonos llegaron demasiado tarde para cultivar sus propios alimentos, y White regresó a Inglaterra en busca, pues, de más provisiones. La Primera Guerra Anglo-Española retrasó su regreso y cuando por fin volvió en 1590, todos habían desaparecido. Pero White no parecía desconcertado por ello. Alguien había grabado en un poste de la empalizada la palabra Croatoan, el nombre tanto de una isla cercana como del amistoso grupo de nativos que la habitaba. White había dado instrucciones de que si los colonos se encontraban en apuros, debían tallar una especie de cruz junto al lugar,
pero no había ninguna cruz. Así que lo interpretó como una señal de que estaban en la isla vecina. Pero una tormenta le impidió navegar hasta allí para buscarlos, y nunca pudo reunir el dinero necesario para financiar otra expedición al Nuevo Mundo. No existen pruebas arqueológicas de la aseveración de White de que estaban a salvo en Croatoan. La mayoría de los investigadores creen que los colonos fueron asesinados por nativos americanos que se habían vuelto hostiles a los colonizadores europeos o, lo más probable, es que fueron absorbidos por poblaciones nativas más amistosas. Según el arqueólogo Charles Even, la idea de que haya algo especialmente extraño en la desaparición de la colonia podría ser un hecho relativamente moderno. No es un gran misterio hasta que se empieza a hacer popular la historia histórica en el siglo XIX, declaró a The New York Times en 2020, señalando que los intentos fallidos de colonización no eran nada fuera de lo común. Y es que nadie desaparece de la noche a la mañana. Nadie. ¿Por qué? Porque no hay rastro de ellos. Increíble. Seguimos con usted aquí en Crónicas de la Noche. Por acá en el WhatsApp nos comentan Gerardo Fuentes desde Monclova, Coahuila. ¿Qué tal, Joe? El manuscrito de Voynich es una auténtica cultura. Ningún criptógrafo del mundo ha podido leerlo en siglos. Hay quienes dicen que fue dictado por entidades de otro plano dimensional. Por acá, desde la Ciudad de México, buenas noches a todo el equipo. Anónimo, por favor. Sobre el caso de la Dalia Negra en Los Ángeles, la brutalidad con la que mutilaron a Elizabeth Short demuestra que a veces los monstruos más grandes caminan disfrazados de personas comunes en las grandes ciudades. Es el siguiente caso, mi estimado Anónimo. Un saludo hasta la Ciudad de México. Aquí en Ramos Arizpe nos comenta Sofía Esquivel, en la planta donde trabajo en Ramos, en los pasillos oscuros del almacén, varios compañeros afirman ver una luz flotante que los sigue de cerca y luego desaparece de la nada. Gracias, Sofía, desde Ramos Arizpe. Un saludo para Parras de la Fuente, Coahuila. Saludos, Joe. Las líneas de Nazca, vistas desde el cielo, parecen pistas de aterrizaje milenarias. Es imposible no pensar que culturas antiguas interactuaron con inteligencias superiores que no eran de este mundo. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué piensa? Compártanos su opinión. WhatsApp de la cabina 844-101-6375. Por acá nos comenta, saludos desde Baja California. Buenas noches. Un saludo hasta allá a mi estimado Leonel Pérez Carrasco, que está allá al pendiente. Gracias por estar con nosotros, mi estimado Leonel. Le repito, desde Baja California, un saludo hasta allá a todos nuestros amigos que nos están inclusive sintonizando desde allá. Mil gracias por estar con nosotros. Por acá nos comentan, justamente, antes de pasar al caso de la Dalia Negra, en Teresitas, Ricardo Gaona, en la casa de mis papás en Teresitas, la televisión a veces se prende sola a todo volumen en canales de estática a altas horas de la madrugada. Es un susto tremendo cada vez que pasa. Me imagino que sí. Habría que desconectar esa pantalla, mi estimado Ricardo Gaona, allá en Teresitas. Desde Aguascalientes, nos comenta Patricia Ramos, la desaparición del explorador Roald Amundsen en el Ártico demuestra que la naturaleza siempre cobra caro cuando el ser humano se adentra en sus secretos más prohibidos. Así es, mi estimada Patricia Ramos, saludos. También para la Colonia República nos comentan, hace unos días venía manejando por el periférico de Saltillo, tarde en la noche, y vi claramente a una persona parada a mitad de los carriles centrales que no reflejaba la luz de las lámparas. Tuve que dar un volantazo.
Saludos a la Colonia República. Gracias. Nos comenta que sea anónimo, por favor. En Monterrey, Nuevo León, Jorge Villarreal. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Los casos sin resolver nos atrapan porque nuestra mente rechaza los finales abiertos. Necesitamos concretar y saber la verdad, aunque esa verdad sea aterradora. Impresionante, ¿no lo creen? Pero vamos a continuar con estos casos y vamos a pasar a lo que es la número 6. Es un incidente que ocurrió justamente la primera noche de febrero de 1959, donde 9 esquiadores fallecieron misteriosamente en las montañas de lo que hoy es Rusia. La noche de lo que se conoció como Incidente del Paso Dyatlov. El grupo había acampado en una ladera, cenado y entrado en sus tiendas para dormir, pero algo salió catastróficamente mal, porque el grupo jamás regresó. Es un caso que te recordará a la última temporada de muchas series de detectives, series de suspenso. El 26 justamente de ese mes, estamos hablando de febrero, se encontraron las tiendas abandonadas y desgarradas desde adentro. Alrededor había huellas dejadas por el grupo, algunas con calcetines, otras con un solo zapato y otras descalzas, que continuaban hasta el borde de un bosque cercano. Allí se encontraron los 2 primeros cadáveres sin zapatos y vestidos solo con ropa interior. Los cadáveres presentaban síntomas de muerte por hipotermia, pero a medida que los forenses iban inventariando los cuerpos, así como los otros 7 que se descubrieron en los meses siguientes, la hipotermia dejaba de tener sentido. De hecho, nada tenía ningún sentido. Uno de los cuerpos presentaba un traumatismo por objeto contundente propio de una agresión brutal. Otro tenía quemaduras de 3er grado. Otro había estado vomitando sangre y a otro le faltaba la lengua, así como usted lo escucha. Y aparte se descubrió que parte de su ropa tenía radiación. Entre las teorías que se barajan figura la interferencia de la KGB, esta agencia de investigación Rusia, sobre la sobredosis de drogas, una abducción extraterrestre o la versión rusa del Yeti. Recientemente, un director de documentales presentó una teoría sobre un fenómeno aterrador pero real llamado infrasonido, en el que el viento interactúa con la topografía para crear un zumbido apenas audible que, sin embargo, puede inducir poderosas sensaciones de náuseas, pánico, espanto, escalofríos, nerviosismo, aumento del ritmo cardíaco y dificultades respiratorias. Caso sin respuesta. Ni los mismos forenses saben determinar exactamente de qué trató esto. Muertes muy inquietantes. Y sobre todo que, insisto, no se sabe cómo pasaron. Podría ser algo de locura. Eso es muy dado. También en las montañas, donde la gente pues enloquece. Por la soledad, por estar enclaustrada en un solo lugar. Sin embargo, ahí está. Vamos a continuar en esta noche. Un saludo para Valeria Salas, que está ahí en la transmisión de TikTok. Mil gracias, Val, por estar con nosotros, acompañándonos en Crónicas de la Noche.
Vamos con el número 8, el caso número 8, que es el de la Dalia Negra. Y es que esta historia está llena tanto de infames asesinos en serie que fueron capturados, como de los que dejaron sus asesinatos sin resolver. De estos últimos, ninguno ha cautivado tanto a la cultura popular como el espantoso asesinato de Elizabeth Short, la joven aspirante actriz que será conocida para siempre por el apodo que le dio la prensa, la Dalia Negra. El cuerpo de Short fue descubierto el 15 de enero de 1947 en un descampado de Los Ángeles. La brutalidad con la que había sido tratada, tanto antes como después de su muerte, sigue siendo espeluznante. Su rostro había sido grotescamente desfigurado, su cuerpo cortado por la mitad y algunos de sus órganos extirpados, entre otros actos de tortura y mutilación. Jamás se detuvo a nadie, nunca, por el asesinato de esta mujer, de Elizabeth Short. Y el caso acabó por enfriarse, o sea, le dieron carpetazo. Recientes teorías han culpado a todo el mundo, desde el actor y director Orson Welles al legendario gángster Bugsy Siegel. El Departamento de Policía de Los Ángeles investigó a docenas de sospechosos, entre ellos George Hodel, un cirujano en cuyos círculos sociales figuraban el fotógrafo surrealista Man Ray y el director de El Halcón Maltés, John Huston. Al enterarse de que su padre había sido investigado por el asesinato, el hijo de George, Steve, decidió limpiar el nombre de su padre tras la muerte de este en 1999, hasta convencerse de que George era realmente el asesino de Short. Steve publicó sus hallazgos en un libro de 2003, pero más tarde perdió algo de credibilidad cuando también acusó a su padre de ser el asesino del Zodiaco. Este caso es uno de los más mediáticos y de los que se conoce muy poco. Solamente, imagínese usted encontrar esta escena dantesca que ya se hizo famosa en fotografías de forense, en fotografías policiales, donde justamente se aprecia el cuerpo mutilado, cortado a la mitad, de la cintura para abajo y de la cintura para arriba, exponiendo todos sus órganos. Es impresionante ver estas fotos. De las pocas que podemos ver de los archivos policiales, esta es de las más inquietantes. Ver el rostro de alguien vivo, de alguien que quería progresar y triunfar en Hollywood, verlo de esa manera tan espeluznante, nos pone los pelos de punta. Si usted vio la transmisión o está viendo en estos momentos la transmisión o piensa verla más adelante, ahí están las imágenes de este espeluznante caso de la Dalia Negra. Muy impresionante. Esos fueron algunos de los casos más inquietantes sin respuesta alrededor del mundo. Y bueno, lo prometido es deuda. Vamos a pasar a la sesión de audios inquietantes. En esta ocasión le traemos las voces o los sonidos del infierno. Déjeme le platico. Hace ya bastante tiempo que este audio se hizo famoso, pues porque se escuchan ruidos y voces ininteligibles y en el que, de acuerdo a las versiones que circulaban por aquellas fechas, se escucharía el lamento desgarrador de las almas aprisionadas en el infierno. Esto, que pues es considerado, si es real, una psicofonía, circuló con el nombre de Las Voces del Infierno
y llegó a servir de base tanto a sectas como a crédulos para atemorizar o fundar tal o cual creencia. Todo comenzó en los albores de la década de los años 70, cuando un grupo de geólogos soviéticos comenzaron a perforar lo que se llamó el Pozo de Kola, cerca de la ciudad de Zapolyani, en Rusia. Y allá por el año de 1989 termina alcanzando una profundidad de un poco más de 12 kilómetros, con lo que superó al pozo Bertha Rogers, con casi 10 kilómetros de profundidad. En las profundidades, justamente, estos 10 kilómetros de profundidad, por allí en las proximidades de Oklahoma, en Estados Unidos, es que estaba este pozo de Bertha Rogers de casi 10 kilómetros. Para entonces, la temperatura que alcanzaba los 180 grados hizo técnicamente imposible continuar la excavación. Hay otra historia que cuenta que los científicos pusieron micrófonos en lo profundo del túnel y que, tras ello, captaron lo que parecían ser voces humanas. Los más osados aseguraron que la temperatura llegaba a los 1000 grados Celsius. Sin embargo, eso contradice el hecho de que algún dispositivo de grabación pudiera capturar algún sonido antes de fallar o incluso de derretirse. A continuación, vamos a escuchar este audio. Yo le pido, si usted es una persona sensible, que no se me vaya a sugestionar, por favor. Escúchelo con la debida precaución. Si quiere prender las luces, hágalo. Si quiere bajar el volumen, hágalo. Es un documento auditivo impresionante. Vamos a escucharlo en este momento. Yo le pido y le solicito que escuche. Crónicas de la Noche. ¿Qué le parecieron estos sonidos del infierno? Voces del infierno. Muy inquietantes, si es verdad. Impresionante. Hemos llegado al final de esta emisión de Crónicas de la Noche. Gracias por continuar con nosotros y llegar hasta el final de esta emisión de Crónicas de la Noche. Hemos cerrado por hoy los expedientes más oscuros de la historia y los misterios sin resolver que continúan desafiando a la humanidad. Agradecemos de todo corazón a todos los radioescuchas aquí en Saltillo, en Coahuila y en cada rincón de México que se conectaron a través de nuestras maneras de contacto, nuestras redes sociales. Quiero enviar un gran saludo, un gran abrazo a nuestra administradora de redes sociales en Crónicas de la Noche. Un saludo para Araceli Escareño, que hace un trabajo excelente con todas las publicaciones que usted ve
Y también escucha en nuestra página de Facebook de Crónicas de la Noche. También muchas gracias para Julie Sánchez, que estuvo en la operación técnica en el streaming de Crónicas de la Noche y la primera 889. Mil gracias, Julie. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche a través de 88.9 FM. Mi nombre es Joe Martínez. Cierren bien sus puertas, dejen una luz encendida y recuerden que allá afuera, en la penumbra, hay preguntas que jamás debieron hacerse. Muy buenas noches, Saltillo. Cuando las luces se apagan, la razón se queda dormida y los sentidos despiertan. Crónicas de la noche. Crónicas de la noche. Crónicas de la noche.